Nacional por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, una tesis sobre migración y marginalidad urbana en la zona metropolitana de Guadalajara. Es doctora en Economía del Sector Público por la Universidad de Barcelona, tesis Fiscalía Intergubernamental en México, implicaciones del sistema de participaciones federales. Desde hace 15 años es profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Actualmente coordina el proyecto Valores y Utopía en la propuesta epistemológica del presente potencial de Hugo Semmelmann, que pertenece a la línea de investigación Horizontes Epistémico-Metodológicos de la Investigación Social Latinoamericana. Imparte clases en la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura en Sociología y en la especialidad en Estudios Latinoamericanos de la Maestría en Ciencias Sociales. Participa en el seminario sobre movimientos sociales, sujetos y prácticas. Algunas de sus publicaciones: capítulo del libro Utopía y Valores, ángulos de análisis en la construcción de la subjetividad, en el libro de Cerruti Horacio y Jussi Pakasvirta, perdón por la pronunciación, que son editores, de 2009, Utopía en Marcha, Quito, Ecuador, editorial Avilla Ayala. El artículo El desarrollo humano sustentable no es posible en el capitalismo, la construcción de algunas alternativas desde abajo, en la revista Herramientas, Debate y Crítica Marxista, número 3, noviembre de 2009, y capítulo del libro Pensar más allá de la opresión de la mujer, la emancipación social, en el libro Cuevas Aurora y Rocío Salcido, coordinadoras de 2010, Miradas Divergentes sobre Mujeres, Género y Familia, Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Entonces, una vez presentada a la doctora, me permito pasarle la palabra. Tienes la palabra, Mónica, bienvenida. Un sentido que no es suyo y que debe transformar utilizándolo. Si la autonomía es esa relación en la cual los demás están siempre presentes como alteridad, entonces la autonomía no es concebible más que como un problema y una relación social. La autonomía refiere entonces a la relación del sujeto con la alteridad, a lo social histórico como dimensión central. Lo social histórico entendido como lo colectivo anónimo, lo humano impersonal, dice Castoriadis, que llena toda la formación social dada. Por un lado están las estructuras, las instituciones, las obras, sean materiales o no, y por otro lado, lo que se estructura, instituye y materializa. En una palabra, es la unión y la tensión de la sociedad instituyente y la sociedad instituida, de la historia hecha y de la historia que se hace. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que para Castoriadis la heteronomía, entendida como alienación, mistificación, manipulación, inducción y violencia, se ha instituido en la sociedad contemporánea, lo que lleva a la autonomía a permanecer truncada y a no poderse manifestar en su vida efectiva más que en los intersticios acondicionados a golpes de suerte y habilidad, dice Castoriadis. Además, también sugiere que hay que evitar las mistificaciones en las que se podría caer si se separa la idea de autonomía de su propio contexto social o si se le plantea como una idea que se basta a sí misma. La heteronomía niega que la sociedad deje de ser lo que es, niega la alteridad, y se trata entonces de sociedades cerradas de repetición. Paso ahora a apuntar algunos perspectivas de Hugo Semmelmann. El análisis de la realidad social ha de explicitarse la relación de valor que se establece en términos de sentido o del para qué del conocimiento. Esta relación marcará la dirección del proceso y del compromiso ético-político del sujeto que construye el conocimiento, y por tanto la utopía se refiere no al hacia dónde, como podría pensarse, sino al desde dónde, es decir, desde qué idea de futuro se construye en el presente el conocimiento y la praxis social. La respuesta a esta pregunta no es sencilla,
pues se vincula con la necesidad de despliegue de realidades sociales potenciales a partir de una idea de futuro o visión utópica en la que ciertos sujetos sociales devienen protagónicos y construyen su historia. Para Semmelmann se trata de encontrar en el razonamiento constructor la condición básica de las posibilidades de autodeterminación de los individuos y de los grupos sociales en su esfuerzo por construir un futuro, algo así como el esfuerzo por un ensanchamiento de lo humano, aunque también de la conciencia de que la inteligencia del hombre puede ser un mutante que contenga su propia destrucción. Semmelmann señala que el origen de la creación es también el de la muerte. El esfuerzo consiste simplemente en no dejarse aplastar por lo inexorable, pero que tampoco soñar signifique evadirse de la obligación de que la historia se construye todos los días por todos los hombres. De ahí que la utopía sea la ventana por donde vemos volar el tiempo, dice Semmelmann. Si este es el desafío, nunca terminaremos de ver todo lo que se puede mirar por esa ventana, pero hay que colocarse ante ella. Para eso hay que necesitar hacerlo. Lo que pretendemos, dice Semmelmann, es querer hacerlo, que todos lo quieran, y por lo tanto se trata de una empresa inacabada. Vuelvo a Castoriadis cuando señala que si se sigue respetuosamente, dice él, el significado del término, la utopía es algo que no puede tener lugar. También lo considera un término mistificador porque ¿cómo puede criticarse lo que es a partir de lo que no puede ser? Por tanto, el proyecto de autonomía individual y colectiva, ambos inseparables, no es utópico porque se trata de un proyecto histórico-social que puede realizarse a partir de la actividad lúcida de los individuos y los pueblos, de su comprensión, voluntad e imaginación. Según Castoriadis, la sociedad, en tanto que siempre ya instituida, es autocreación y capacidad de autoalteración, obra del imaginario radical como instituyente que se autoconstituye como sociedad constituida e imaginario social. Lo anterior porque lo social histórico es expresión del imaginario radical y solo se hace y no puede dejar de hacerse en y por las dos dimensiones del instituyente y el instituido. La institución es una creación originaria del campo social histórico, del colectivo anónimo de la sociedad, dice Castoriadis, que sobrepasa a toda producción posible de los individuos o de la subjetividad. Por otra parte, la imaginación radical la entiende Castoriadis como la capacidad de la psique de crear un flujo constante de representaciones, deseos y afectos, y es radical en tanto fuente de creación. Sin embargo, a través de un aprendizaje que empieza desde su nacimiento y que va robusteciendo su vida, forzando, induciendo, invistiendo y dando sentido para sí a las partes emergidas del magma de significaciones imaginarias sociales instituidas cada vez por la sociedad y que son las que comparte con sus propias instituciones particulares, se va dando el proceso de reproducción institucional. Continúo perfilando algunas de las que yo consideraría pues las similitudes o los acercamientos. Según Castoriadis, el proyecto de autonomía es el de una sociedad en la que todos los ciudadanos tienen una igual posibilidad efectiva de participar en la institución de la sociedad y presupone cambios radicales en las instituciones actuales. Para que haya un cambio, para que haya de verdad autogobierno, dice Castoriadis, es preciso cambiar las instituciones para que la gente pueda participar en la dirección de los asuntos comunes, pero también es preciso, sobre todo, que cambie la actitud de los individuos hacia las instituciones y hacia la cosa pública. Subraya Castoriadis que quienes asumen su historia no pueden dejar de luchar por otra sociedad,
por una sociedad libre, autónoma, donde se autogobierne colectivamente y donde ese autogobierno se articule con la autonomía individual. Autogobierno significa, para Castoriadis, evidentemente, autogestión en el plano de la producción y del trabajo. En este mismo sentido, Semmelmann sostiene que en el momento de desplome de las utopías y del auge de la tecnología, con su pretensión de ser portadora de todos los futuros, nos proponemos recuperar un humanismo crítico y lo concebimos como la voluntad para construir los espacios de autonomía en los que tenga lugar el desafío de reconocerse como sujeto, la cual nace o naufraga según se tenga o carezca de conciencia de las necesidades. No nos referimos, dice Semmelmann, a las necesidades como simples carencias, sean estas económicas, sociales o culturales, posibles o no de satisfacerse según la viabilidad y el acceso a los satisfactores, sino se refiere a la necesidad primordial por ser sujeto que se expresa en una urgencia de mundo. Hablamos de la necesidad de existencia más allá de la simple sobrevivencia que compromete a todo el sujeto, tanto en su estómago como en su espíritu, a su mirada, a sus oídos, como a su voluntad de ser. Por ello, no se ha dado como fenómeno social la invocación de esa realidad excedente como nueva para trascender los límites de la sociedad establecida, de manera de leerla desde sus potencialidades a partir de la misma necesidad de ser sujeto. Realidad excedente que por no estar aprisionada en discurso alguno, no puede ser objeto de simples formulaciones ideológicas, sino más bien del afán utópico del hombre en su inabarcable transcurrir como existencia. Me parece que ambos autores asumen un compromiso con la construcción de una sociedad autónoma, autodeterminada, que se otorgue explícitamente sus normas y que esté dispuesta a autoalterarse a través de la creación, del despliegue de las potencialidades sociales y de la disposición de abrirse y dejarse sorprender por lo inédito. Hugo Semmelmann plantea las implicaciones de estar histórica y políticamente situados y la importancia de la potenciación de los sujetos desde el reconocimiento de la necesidad histórica hasta el rompimiento de los límites en aras de atender las necesidades de cambio que la propia realidad nos plantea. Sin embargo, en el tiempo de la modernidad capitalista, pierde sentido creer en lo diferente o incluso llegamos a no tener conciencia de esa inconformidad que permite abordar lo que excede de los límites de una situación dada. En términos de Castoriadis, el anterior planteamiento supone que en la sociedad actual las significaciones imaginarias sociales nos limitan a la eficacia, al éxito y a los logros materiales, a la reproducción, a la repetición, pero también son ellas las que abren el espacio a la posibilidad de despliegue de la autonomía como proyecto. Semmelmann plantea que es necesario situarse históricamente ante las circunstancias porque eso exige trascender los límites, las estructuras, romper los parámetros, entender el movimiento constitutivo de la realidad social y comprender sus posibilidades de desenvolvimiento para distanciarse, para construir categorías que permitan nombrar lo que logramos mirar en el horizonte. Hay una cierta urgencia en Semmelmann por una postura que sea inclusiva y abierta, que rompa con el razonamiento circunscrito a las determinaciones. Esto implica dimensionar la categoría de la historicidad a través de la ruptura del tiempo lineal y de la visión determinista de la historia, del reconocimiento de la heterogeneidad de los procesos sociales
y de incluir niveles de lo real que obligue a reflexionar desde los horizontes. También para Semmelmann, el desafío de la historicidad o del pensar histórico lleva a un extremo opuesto al que plantean los paradigmas hegemónicos de la modernidad capitalista occidental, extraviados por las desviaciones objetivizantes de la ciencia, un afán desmedido por la objetividad, y que el pensar histórico no se disocia de la activación de lo real en tanto despliegue de las potencialidades de sujetos concretos en situaciones concretas. Aquí surgen diferentes preguntas y cuestiones. ¿Qué más supone o puede suponer la activación de lo real? Se trata de despliegue de potencialidades contenidas en lo real, susceptibles de ser desplegadas. El propio Semmelmann apunta algunas líneas para la posible discusión sobre estas cuestiones cuando señala que la relación entre objetividad y mundo se funda en la necesidad de sentido del mismo sujeto, ya que no puede provenir de algo ajeno a él, sino desde su propio movimiento, desde su apetencia por lo nuevo. Termino con lo que serían para mí las no tan claras diferencias. Considero que un elemento que podría estar en la base de la diferencia entre los planteamientos de Castoriadis y Semmelmann se vincula solamente con la significación exacta y original de las palabras a las que hace alusión Castoriadis cuando se refiere a que el proyecto de autonomía no es una utopía, porque la utopía es algo que no tiene lugar y que no puede tenerlo. En su texto, El imaginario social, Eduardo Colombo plantea que la utopía puede ser entendida desde diferentes acepciones, y aquí la asume como una imagen de alteridad que se opone a la realidad social y que tiende naturalmente hacia la crítica radical de lo instituido. En los momentos que le son favorables, se inscribe en la historia como proyecto, se transforma en profecía y reclama la acción colectiva. Es entonces revuelta, insurrección, revolución. Para Colombo, el imaginario utópico es múltiple y contradictorio, y se le ha querido excluir, aunque sin éxito, del campo de lo posible. Por su parte, Amedeo Bertolo, en este mismo texto señala que la utopía ha conocido momentos más afortunados que otros y que siempre ha tenido sus amantes y sus detractores. El término suele ser empleado tanto en sentido negativo como lo hace Castoriadis, de no lugar, de no posibilidad, como en un sentido positivo, es decir, como alteridad movilizadora y potencialidad desplegable a partir de la acción colectiva, tal como lo usa Semmelmann. Pero según Bertolo, esos usos han tenido que ver también con ciertos momentos que podríamos llamar álgidos, tanto de la práctica política como de la praxis académica, y que la utopía en la mayoría de sus significados representa una dimensión del hombre ineliminable y positiva, la dimensión de la esperanza, de la voluntad innovadora, de la creatividad. Según este autor, tres las funciones de la utopía. Mostrar que lo real no se resuelve. Son tres las funciones positivas de la utopía, ya vimos cuál es la negativa. La primera es mostrar que lo real no se resuelve de inmediato. La segunda, proporcionar una herramienta que permite explorar sistemáticamente todas las posibilidades concretas. Y tercero, volvernos conscientes de los desperfectos de este mundo para transformarlo de acuerdo con las exigencias planteadas por la propia utopía. Semmelmann subraya: la utopía es la necesidad de pensar el futuro como necesidad de más vida desde la condición de inacabados, venciendo la cotidianeidad,
desde la potencia de su misma inmanencia con prácticas que la trascienden sin negarla. La utopía es constitutiva del humano, es un estado, una forma de ser, es una disposición interna, un intenso estar listo para actuar. Tiene que ver con el sentido de trascendencia del sujeto que transgrede lo dado en búsqueda de la finalidad de las cosas, como es el hacerse del mundo en cuanto éste consiste en establecer un lazo de continuidad entre distintos momentos. Si nos detenemos a analizar el significado negativo de la utopía que plantea la absoluta irrealización, lo hermoso pero imposible, el sueño inútil cuando no peligroso, puesto que puede alejar de la acción o llevar a formas de acción social irracionales, se podría pensar que esta es una de las acepciones más usadas, pero Bertolo señala que no hay que dejarse impresionar demasiado por el aura del buen sentido que, como es sabido, procede a menudo de la ideología dominante, ni por el valor negativo en apariencia incontestable de este significado negativo. El uso positivo del término hace referencia y nos permite otras posibilidades de comprensión que sitúan claramente la propuesta de Castoriadis en el campo del pensamiento utópico, pues se refiere, primero, a esa imagen de futuro, segundo, a una conciencia crítica de lo existente y la tensión hacia un cambio social, y tercero, hacia un modelo mental de sociedad diferente, hacia un proyecto de sociedad distinta. No se puede negar entonces que el futuro o una idea o visión de futuro está siempre contenido en el presente y en el pasado, y que esas ideas, deseos, sueños y esperanzas nos hacen necesitar una realidad que a través de nuestras acciones hemos de desplegar con todas sus potencialidades. Más aún, tal como se señalaba al principio, estas visiones de futuro, al perfilar en el horizonte un hacia dónde, nos exigen definir en el presente un punto de partida, un desde dónde, que se traduce en un compromiso ético y político coherente con la sociedad futura que queremos construir para comenzar a ponerla en marcha en todas nuestras prácticas. Hasta aquí me quedo. Gracias. Sí, no, yo realmente, a ver, como decía anteriormente, primero una felicitación, de veras me parece una reflexión muy pertinente, la parte, digamos, que trabajaste sobre el modo en el cual Castoriadis aborda el tema del proyecto de autonomía, me parece que está muy bien logrado, muy sintético, la verdad, te felicito. Hay algunas cuestiones que seguramente por la falta de conocimiento de la obra de Semmelmann me surgen en el transcurso de tu exposición y me gustaría a lo mejor que ahondaras porque puede ser que no sea yo el único que se pregunta al respecto. La primera cuestión tiene que ver con algo que tú también mencionas y que me parece que es capital y que es precisamente la cuestión de la universalidad del valor de la autonomía. Es decir, como tú mencionas muy bien, bueno, Castoriadis en la crítica que hace del concepto de autonomía, independientemente, digamos, del debate terminológico que me parece pertinente, creo yo que hay también otros aspectos más de fondo que sí vale la pena un poco a lo mejor profundizar. Es decir, Castoriadis, como tú sabes, no considera que el valor de la autonomía sea un valor universal. En ese sentido, no cree que la búsqueda de la autonomía o el deseo de ser autónomo sea un valor, digamos, que todo ser humano comparte, pues tiene toda una condición, digamos, histórica, y en ese sentido, obviamente, su posibilidad se vincula también con un cierto contexto institucional, ¿verdad? Y un cierto contexto histórico. En ese sentido, ahí habría una primera pregunta. ¿Cuál sería, digamos, la postura de Semmelmann respecto a la universalidad o no universalidad del valor de la autonomía? Esa sería una primera cuestión que me preocupaba.
La otra cuestión que obviamente se deriva es precisamente, efectivamente, Semmelmann, en lo que tú nos expones, hace una crítica, digamos, de esta búsqueda de la objetividad por parte del conocimiento científico, etcétera, etcétera, pero no nos dices, digamos, cuál sería, digamos, la postura ontológica en el caso de Semmelmann. Es decir, como tú bien sabes, Castoriadis funda toda su propuesta en una ontología de la creación, es decir, para él el ser y la historia son creaciones, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que habría, digamos, desde el punto de vista, ahora sí que para usar el término que de alguna manera tú misma elaboras desde tu propuesta, cuál sería, digamos, la parte epistémica en el caso de Semmelmann y cuál sería, digamos, la ontología que subyace a esa epistemología? Es decir, porque, bueno, si estamos ante el hecho de que el conocimiento científico en el contexto del capitalismo moderno, digamos, tiene una tendencia a la objetivación de absolutamente todo y la negación de la subjetividad, entonces tenemos de alguna manera que asumir las consecuencias y decir, bueno, ¿la subjetividad qué es? La subjetividad es creación, es autoalteración, y en esa medida la subjetividad no tiene nada que ver ni con una ontología determinista, ¿verdad?, ni con un determinismo biológico, ni histórico, incluso ni siquiera dialéctico, pues, ¿no? Entonces, la segunda pregunta sería esa respecto, bueno, ¿qué estatus se podría, digamos, dar a la creación y particularmente cuál sería la ontología, digamos, obviamente supongo que es un tema muy amplio, a lo mejor como para hacer un seminario al respecto, pero que nos pudieras dar algunas líneas de cuál es, digamos, la ontología que subyace a una propuesta que trata de resistirse o de ir a contracorriente de la objetivación por parte de la ciencia moderna, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Había una cuestión que también me parece que va siempre en el mismo sentido y que tiene que ver con esta especie de reivindicación del psicoanálisis en términos políticos por parte de Castoriadis. Como tú sabes, bueno, ¿te acuerdas cuando él habla de las 3 profesiones imposibles? Dice que son 3 profesiones que aspiran, digamos, digamos, crear la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe, y habla de la educación en sentido de la paideia, es decir, de la formación del ciudadano democrático, ese tipo antropológico al cual tú te refieres. Habla de la política como el lugar, digamos, donde se transforman o se autoalteran las propias instituciones, y habla del psicoanálisis. En ese sentido, tú en un momento dado hablas desde Semmelmann de una especie, de una cuestión de la apetencia por lo nuevo. Yo es obviamente una cuestión que suscribo del todo, es decir, efectivamente hay en el sujeto momentos, ¿verdad? Momentos, digamos, excepcionales, y me estoy refiriendo aquí al sujeto no solamente en su dimensión individual, sino también en su dimensión colectiva. Hay momentos excepcionales en que el sujeto efectivamente busca lo nuevo, pero en realidad lo que es una constante, ¿verdad? Y casi una regla, digamos, permanente, es precisamente lo contrario, es decir, habría en ese sujeto no solamente la apetencia por lo nuevo, sino también una permanente apetencia por la repetición, es decir, sabemos perfectamente que en la gran mayoría de los casos lo que ocurre, ¿verdad?, y no hay más que ver, digamos, el destino de los movimientos sociales, ¿verdad?, lo que ocurre es precisamente una tendencia muy marcada y muy, digamos, enfática en el sentido precisamente de la repetición y de la burocratización. Entonces, un poco, pues también ver eso, en qué medida es una dimensión también que puede ser asumida desde Semmelmann. Te repito, yo hablo desde la casi total ignorancia, he echado un ojo a los textos que nos propusiste y he leído un par de cosas, pero realmente sí hablo desde la total ignorancia. Una última cuestión que me parece que no está de más insistir, y es ya más respecto a la cuestión, digamos, de la terminología del término utopía. En efecto, tú lo mencionas, y no sé, creo que no es directamente Semmelmann, sino el segundo autor que mencionaste después de Colombo,
él en un momento dado habla del peligro de que en un momento dado la idea de utopía nos pueda llevar a la acción irracional, etcétera, etcétera. En ese sentido, a mí me gustaría un poco insistir en un tema que ha sido más o menos constante de algunas de nuestras sesiones y que tiene que ver con el carácter un poco cercano que se le ha dado al término utopía con la fe religiosa, es decir, como tú bien sabes, Castoriadis dice, lo que necesita de nosotros no es lo que es, sino lo que debe de ser o lo que va a ser, digamos, ¿no? Pero cuando él habla de lo que va a ser, no habla de algo que está externo, es decir, la alteridad no es algo que está fuera, la alteridad es algo que nos habita y que de alguna manera tenemos que saber establecer una relación distinta con esa alteridad que la haga explícita. Entonces, en esa medida, me parece que sí, efectivamente, a pesar de que pues un poco suscribo la posibilidad de que la diferencia entre ambos autores sea una diferencia de términos, también creo yo que en la realidad, digamos, que nosotros vivimos, del modo en el cual se reivindica la utopía, muy a menudo nos hace pensar en la fe religiosa y en algo que está fuera, pues, que está en otra parte, pues, y de alguna manera eso nos puede perfectamente llevar al hecho de que uno diga, bueno, si está en otra parte, pues entonces es inalcanzable y entonces siempre va a estar ahí como algo que es inalcanzable, ¿verdad? A pesar de lo que hagamos, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido y también un poco ahí esta cuestión de la reivindicación que hace Castoriadis del propio psicoanálisis, en el sentido de que finalmente lo que hace posible una relación distinta con la alteridad que nos habita es precisamente la práctica psicoanalítica y la posibilidad, digamos, de establecer una relación distinta entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Entonces, son esas cosas, yo creo que es un debate muy, muy interesante, ojalá y podamos retomarlo precisamente a título ahora sí que de spot publicitario. Algunos de estos contenidos los trato en la entrevista que le hice a Colombo hace 2 semanas en París y que vamos a poder colgar de la red muy pronto, precisamente ahí el propio Colombo establece sus diferencias respecto al pensamiento de Castoriadis, ¿no? Es muy interesante. Entonces creo yo que es un debate muy vivo y muy, y muy actual, ¿verdad? Entonces en ese sentido, bueno, pues felicitarte y, en fin, si tuvieras alguna información o algún comentario que hacer respecto a lo que acabo de decirte, esto es muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Rafael. No sé si aquí quieran hacer alguna pregunta en Ciesas Occidente. Sí, adelante. Si hubiera alguien que quisiera preguntar de una vez y sumarse, pues adelante. Yo tengo 3 observaciones generales. Está implicado necesariamente en esta, Mónica le llamaba comparación, o distinción, diría yo, acercamiento y distancia entre 2 conceptos o nociones. Está implicado necesariamente el problema del uso de los conceptos, sin querer menospreciar la historia de los propios conceptos, pero destacando que es siempre el problema de si se repiten o no los conceptos en contextos o momentos diferentes a cuando nos sirvieron para pensar, me lleva a reivindicar la pertinencia de que los conceptos siempre tendrán que ser usados críticamente. La diferencia entre pensar y teorizar, que mismo Semmelmann y Castoriadis tienen algunas ideas al respecto, me lleva a decir que el uso crítico de los conceptos siempre tiene que ser en función de un contexto y un momento. Yo creo que este aspecto del acercamiento entre conceptos y autores es un problema que nos remite al asunto de cómo subordinar categorías de pensamiento, cómo subordinar conceptos a las categorías del pensamiento en situación concreta.
en acción concreta de sujetos. Y eso sería, digamos, un elemento que me parece que tiene que ser tomado en cuenta cuando se hacen distinciones y comparaciones entre conceptos de autores diferentes. Por lo tanto, si yo me quedara con esa idea, me parece irrelevante considerar en abstracto la comparación de nociones, y me parece más importante hacer uso crítico de los diferentes conceptos, de los diferentes discursos en función de la necesidad concreta de proyectos de autonomía y de potencialidades de subjetividades. El otro elemento que me parece importante destacar, que siempre es el pequeño problema del carácter discursivo y teórico de los conceptos, es el problema de cómo prescindir de conceptos que no nos permiten pensar y cómo usar conceptos que pudieran ser resignificados. Es decir, las teorías y los discursos teóricos me parece que más que ayudar a pensar estorban regularmente. Sin embargo, se pueden hacer, digamos, uso de planteamientos teóricos, pero siempre en función de la necesidad otra vez del sujeto. Y aquí agrego el segundo elemento, el problema del desde dónde. Yo no lo veo separado de contra qué y para qué, no solo con el problema del hacia dónde. Y entonces, con estos cuatro elementos juntos, ya nos podemos permitir plantearnos el problema del qué hacer y la potencialidad del sujeto, aún no desplegada, el futuro aún no, y solo un embrión, diría Bloch, el dado dándose, diría Semmelmann, el porvenir, diría Castoriadis. Es decir, estamos frente a comparaciones de autores que tienen una articulación en la perspectiva de un futuro que hoy niega el capitalismo. Entonces, eso quedando claro, me parece que el pequeño problema de la articulación de los conceptos tiene que estar subordinado a un tercer elemento, que es la necesidad de nombrar, no solo utilizando categorías abiertas, sino cuidando la cuestión de la tonalidad de lo que implica el contexto lingüístico y subjetivo de quien los nombra. Es decir, el problema está finalmente en la perspectiva política y ética, no solo epistémica, en la que se utilicen los conceptos para pensar y construir el porvenir. Eso sería un elemento general. Ahora, una reflexión general. Ahora, un punto crítico que yo encuentro en Semmelmann es que en los últimos libros, en las últimas partes de su trabajo, ha estado insistiendo en la pertinencia de la objetividad, y yo no encuentro en toda su argumentación cómo lo justifica, pero bueno, aquí sería otro tema. El otro elemento crítico es que no reconoce la parte de la subjetividad que tiene que ver con lo psíquico. En toda su obra en general logra prescindir de eso, que yo no veo cómo lo logra, pero a veces lo logra, pero sin considerar como parte de la subjetividad no solo lo histórico-social y lo biológico, que aunque no lo trata, lo considera, creo, la parte de lo psíquico y específicamente su no conocimiento, su negación del psicoanálisis, ha sido siempre un problema epistémico que yo encuentro en su pensamiento, y un problema de obstáculo para pensar más allá la subjetividad. Y el tercer elemento que encuentro crítico en Semmelmann es que en su perspectiva ética y política él sigue considerando la posibilidad de la existencia del Estado como forma heterónoma de regular las relaciones sociales. Son tres puntos críticos que de una manera muy imperceptible están siempre permanentes en su discurso epistémico y político. Bueno, voy a tomar la palabra un ratito. Voy a comenzar por estos últimos comentarios que hace Rafael Sandoval y luego vuelvo a las observaciones que tú hiciste, Rafa. Yo coincido con Rafael Sandoval en que
hay varios elementos que no están presentes en el desarrollo epistémico y teórico de Semmelmann. No solo los que él ha mencionado ahora aquí, sino efectivamente habría que valorar sus desarrollos en función de otras necesidades. Lo que a mí me llama la atención en cuanto a el señalamiento de estas ausencias o de estas carencias tiene que ver con un elemento que el propio Rafael Sandoval mencionaba hace un momento y que es lo que está en la base de la reflexión de Semmelmann, ¿sí? Y creo que es difícil pedirle peras al olmo porque efectivamente ha habido algunos señalamientos críticos directos que Rafael ha hecho a Semmelmann y que él no se ha dado por aludido en relación a estas ausencias, digamos, ¿sí? Pero pienso que eso no obsta para que se pueda hacer una valoración como más amplia y más abierta de lo que son las posibilidades de los planteamientos epistémicos y ahí, bueno, voy a tratar de acercarme un poco a la pregunta que tú hacías respecto de elementos que están en la base, que lo distancian del determinismo y de esta tendencia objetivizante en el desarrollo de las ciencias sociales desde una perspectiva más positivista y de las aportaciones que, aún con todas estas carencias que señala Rafael en cuanto a que no analiza la realidad psíquica, en cuanto a que sigue apostando por la institución estatal. Yo ya no estoy tan segura que siga siendo así en los últimos tiempos, pero tampoco explícitamente ha dicho que no, ¿sí? Entonces sigue siendo un elemento de tensión y de contradicción desde mi punto de vista porque mucho de lo que plantea esta idea del presente potencial, ¿no? O de la perspectiva desde la construcción de la conciencia histórica que supone un posicionamiento crítico y que exige una perspectiva ética y política, pues finalmente no termina, digamos, resolviendo parte de estos huecos o de estas carencias. Entonces, yo lo que veo en el planteamiento de Semmelmann, que me parece que hay una enorme potencialidad en él, es no plantea el tema de la autonomía y de la emancipación como un valor necesario y universal. En algún momento del texto hay una referencia a uno de sus trabajos donde él dice que si nos descuidamos también somos capaces de la destrucción, ¿sí? De la autodestrucción. Entonces, no hay de antemano garantizada, desde mi punto de vista al menos, en su perspectiva, ninguna necesidad de realidad colectiva que nos va a salvar a todos y que nos va a garantizar la construcción de una sociedad autónoma, autodeterminada, etcétera, etcétera, ¿no? El basamento para la crítica de la objetivación positivista creo que tiene que ver con el tema de los valores, ¿sí? De la incorporación explícita de los valores que son valores éticos y políticos, ¿sí? Y que tiene que ver con pues estos elementos que ya mencionaba yo en diferentes ocasiones en relación
a la propia respuesta que Semmelman va proponiendo para las preguntas de cuál es el sentido de nuestro hacer, ¿sí? Pero de nuestro hacer individual y social, de nuestro hacer en la academia y fuera de la academia, y ese sentido está atravesado por una idea de futuro, de sociedad futura, ¿no? Por eso yo insistía que el asunto que se plantea es un desde dónde, aquí y ahora, porque la manera como ese desde dónde se termine reflejando o expresando en las formas de sociabilidad, pues es lo que va a garantizar o no, sin garantías pues, a llevarnos o no hacia lo que decimos buscar, ¿sí?, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante lo que Rafael señalaba sobre la necesidad del uso crítico de los conceptos, de las categorías, que es un elemento que está presente también en Semmelman, que él lo desarrolla, y que ciertamente la reflexión se queda abstracta y se queda general en la medida en que no se aproxima toda esta reflexión a situaciones específicas de sujetos concretos, como es la pretensión del propio Semmelman, ¿no? La discusión en relación a los contextos específicos donde las categorías y los conceptos son pertinentes o no para dar cuenta de estas realidades, ¿no? Y en ese sentido de la pertinencia, el carácter no es un carácter explicativo, ni es un carácter que genere una suficiencia, digamos, con suficiencia el dar cuenta de las problemáticas sociales, porque Semmelman insiste mucho en toda esta noción de la potencialidad, de lo no dado, de lo no desplegado, y que tiene que ver con la referencia que muy frecuentemente hace de Bloch, principalmente, de Benjamin, y que plantea un desafío para la perspectiva semmelmiana, que es, pues, cómo dar cuenta de lo todavía no, ¿sí?, o cómo ir generando en el ámbito de la praxis académica y de la praxis política categorías y conceptos que sean lo suficientemente abiertos como para que incluyan las diversas posibilidades de despliegue de lo no dado, ¿no? Rafael hablaba también de la implicación de incluir en ese desde dónde y en ese para qué y en ese hacia dónde el tema del contra quién, ¿no? Yo creo que en la lectura que hace Semmelman, y bueno, la hace Castoriadis también, en la lectura que hace Semmelman del contexto desde el cual se está pensando, efectivamente se da cuenta de toda una problemática muy compleja, donde pareciera que es normal esperar la repetición, ¿sí? Y pareciera también que es muy optimista sentir que los sujetos sociales van a estar necesitados de una realidad distinta a la realidad capitalista que a través de muchos mecanismos garantiza precisamente su repetición. Pero yo creo que ahí está uno de los elementos que son más sugerentes del planteamiento de Semmelman, y que efectivamente hay una apuesta hacia el despliegue de los sujetos y la potenciación de los sujetos sociales, ¿sí? No está garantizada tampoco, por supuesto, y no depende de un elemento externo a los propios sujetos, más que de la propia necesidad de realidad que estos manifiesten y de la búsqueda
a través de sus propias prácticas de pues unas dinámicas sociales diferentes, ¿no? Zemelman, igual que Castoriadis, creo que apuesta al tema de la educación, pero no lo desarrolla, lo está empezando a desarrollar de unos años para acá a través de algo que denomina la didáctica no parametral. Y bueno, ahí hay una tensión y una situación contradictoria porque es la idea que está en la base es cómo producir sujetos. Entonces, si nosotros retomamos lo que yo acabo de subrayar en relación a que solo cada sujeto puede producirse a sí mismo, entonces la idea de la educación no parametral, de la didáctica no parametral, como del papel del maestro, del político y del psicoanalista en el caso de Castoriadis, pues habría que ver cómo se resuelve, ¿no? Finalmente, esta idea de la cercanía del concepto de utopía a esta idea más religiosa, no sé, incluso si católica, ¿sí? Pues yo me quedaría con el planteamiento que hacía Colombo y este otro pensador italiano, y que de alguna manera subraya Rafael Sandoval cuando dice, pues, hay que contextualizar el uso de las categorías, hay que historizarlas si es posible y hay que hacer un uso crítico de ellas. Me parece que Castoriadis se queda solamente con la visión negativa y que bueno, hay razones por las cuales lo hace, ¿sí? Pero que no necesariamente hablar de pensamiento utópico y hablar de utopía nos va a llevar necesariamente a la idea del no lugar o de la imposibilidad o de la no realización, ¿no? Que sea complejo resolver cómo el pensamiento utópico se traduce en prácticas y en despliegue de subjetividades, eso no se puede negar, ¿sí? Pero que se haga una crítica exclusivamente desde el concepto de la utopía tal como fue pensado por Castoriadis, me parece que pues tampoco da cuenta de estas otras problemáticas, ¿sí? No sé si algo se quedó por ahí, pero me quedo hasta aquí. En el curso de esta última explicación que comentabas, Mónica, seguramente o sea, me gustaría a lo mejor que en el caso particular de Zemelman lo mencionaras. En efecto, yo suscribo totalmente la postura de Rafael Sandoval en el sentido de que hay una ausencia, digamos, de la dimensión pues propiamente imaginaria y de la posibilidad, digamos, de la psique como el lugar, digamos, donde radica la posibilidad de una relación distinta con la propia institución. O también, digamos, esta cuestión de la repetición, es decir, la psique no solamente crea, sino también repite, digamos, ¿no? Generalmente repite y solo excepcionalmente crea, pero bueno. Entonces, esta parte me parece que es medular respecto a la cuestión de Zemelman, pero bueno, tú ya de alguna manera nos explicaste que en diferentes ocasiones Rafael Sandoval le ha presentado ese tipo digamos, de argumentos a Zemelman y Zemelman ha hecho, digamos, como que caso omiso. En ese sentido, y ya no tanto en el campo de lo propiamente de la dimensión individual de lo imaginario, sino más bien de la dimensión colectiva de lo imaginario, a mí me gustaría que me comentaras si hay en Zemelman la posibilidad de que la repetición no sea un atributo exclusivo del capitalismo. Es decir, en la explicación que dabas, no sé si por el apresuramiento
uno pudiera decir que la repetición, es decir, el momento en el cual el sujeto, tanto individual como colectivo, se repite a través de sus instituciones, pudiera ser, ¿verdad?, pero me imagino que no es el caso, entonces que nos comentaras eso, que pudiera ser un atributo exclusivo de la sociedad capitalista. Sabemos que obviamente la sociedad capitalista es lo que hace, ¿verdad?, es decir, tenemos que ser todos consumidores, todos tenemos que ir a la misma hora al trabajo, todos tenemos que ir a la misma hora a comprar una bola de gadgets en los supermercados, ¿verdad? Pero esa relación, digamos, esa relación de repetición con la institución propia, yo en lo particular, y de aquí también un poco reivindico la postura de Castoriadis, no creo que sea un atributo exclusivo de la sociedad capitalista. De hecho, bueno, cuando tú mencionas la posibilidad, digamos, el extremo de la repetición a través del odio del otro, etcétera, etcétera, pues sabemos perfectamente que ni siquiera ese odio del otro es un atributo exclusivo del Occidente. Entonces, ¿en qué medida habría esa posibilidad de pensar desde Semmelmann que la repetición no fuera un atributo exclusivo del capitalismo? No sé si tendrías algún comentario. Yo creo que no está implicada esa idea, que la repetición sea un atributo exclusivo del capitalismo. Sin embargo, yo considero que, dadas las características de las instituciones del capital y del Estado en el capitalismo, hay una serie de formas más bien muy diversas a través de las cuales se va garantizando la repetición a través de, pues, esta construcción sofisticada de significaciones imaginarias sociales. Entonces, bueno, por supuesto que el Estado y el capital no son lo único, pero en el capitalismo adoptan estas instituciones un papel fundamental en la construcción de las significaciones imaginarias sociales que son favorables a la repetición y bueno, eso no significa pues que sea algo exclusivo del capitalismo, pero yo creo que sí adoptan ciertas características particulares en el capitalismo, ¿sí? Salud. Sí, yo lo decía, digo, un poco pensando en Castoriadis también, porque bueno, como tú sabes, la teoría del imaginario en Castoriadis está montada sobre el análisis que él hace del fenómeno burocrático. El fenómeno burocrático es precisamente la forma social de la repetición institucional y ese fenómeno burocrático no es exclusivo al capitalismo, es también obviamente en lo que era, digamos, la ex Unión Soviética y así sucesivamente, incluso en la propia comunidad primitiva y en prácticamente todas las sociedades hay una tendencia a la repetición institucional y solo excepcionalmente hay una tendencia, digamos, a establecer una relación distinta con la propia institución y a autoalterarse, ¿verdad? Pero entonces sería un poco en ese sentido. Entonces sí, estamos básicamente de acuerdo, pero quería yo solamente aclarar por qué estaba yo insistiendo en ese tema. Bueno, solo un comentario que en los últimos tiempos me ha llevado a hacer una articulación de conceptos y de ideas con gente que últimamente no está muy de moda, pero como siempre puede correr el peligro de ponerse de moda. Esta discusión sobre la imposibilidad de las profesiones siempre hay que entenderla, creo yo, desde la perspectiva de que psicoanalizar, educar y gobernar son las cualidades a las que se refiere Castoriadis como profesiones imposibles. O sea, a diferencia de lo que implica formación, educación, hacer política y psicoanalizar. Esa distinción me parece pertinente por lo siguiente: en la discusión de articular, en la idea de articular conceptos, no se puede resolver muchas veces cuando solo se queda en la comparación. Me refiero, es necesario hacer la articulación. Y por ejemplo, nada más para dar la pauta de contraste, yo creo que se puede
incursionar en Guattari y Loraux algunas cosas que pudieran resolver el problema de la crítica al asunto de psicoanalizar. Diciéndolo muy vulgarmente, estamos claros y hartos de cómo se ha puesto no solo de moda, sino como una forma de dominio el asunto del psicoanalizar. Y ya desde los 70 Guattari lo había advertido, cuestionado y problematizado de tal manera que, de otra manera, Loraux también. Tenemos que entender el asunto de la articulación entre autonomía y autoanálisis. La reflexividad de los sujetos, desde la perspectiva del proyecto de autonomía y desde la perspectiva de lo que Guattari llamó las máquinas de la dominación y del poder y los agenciamientos de la subjetividad que pueden resultar de la creación, y ahí articulo creación con lo que Guattari también llamaba la revolución molecular. Me parece que son, discursos conceptuales que nos pueden permitir articular de una manera tal que es muy probable que ponga en evidencia a otros desarrollos epistémicos y éticos y políticos de discursos teóricos como los de Semmelmann, por ejemplo, o los de tantos otros. Con esto lo que quiero es simplemente advertir que el problema de la articulación debe ser, como utilizando una idea de Semmelmann, desde un presente potencial, es decir, de sujetos concretos que están haciendo la resistencia y la negación de la dominación, y que entonces tiene que ver con un asunto que todos ellos pueden reivindicar, fundamentalmente Castoriadis, que es el problema del aquí y ahora benjaminiano, y el problema de las formas de hacer política. Y obviamente aquí, pues, a Castoriadis y a Guattari y a todos estos les tengo que sumar todo la cuestión del discurso, de la nueva forma de hacer política zapatista, que viene también en muchos sentidos del anarquismo, o de un tipo de anarquismo para no meternos en problemas, y de un tipo de autonomistas y consejistas en las cuestiones de las luchas y los sujetos concretos. Nada más ese comentario. Hola, buenos días. Son dos comentarios generales a propósito de lo dicho y de cómo entender esta interacción entre lo que viene planteando Hugo Semmelmann desde realidades y circunstancias aparentemente semejantes a las de Castoriadis, pero que se desenvuelven en trayectorias distintas, de los posicionamientos de ambos autores. Una de ellas es, y habrá que revisarlo, una de ellas es que más que esta idea me parece que la relación que podría darse entre ambos autores en algunos puntos específicos, más que coincidencias y distanciamientos, es un tejido en donde un autor permite completar los planteamientos de un autor son completables con los que dice otro y viceversa. Pongo como ejemplo dos casos a propósito de lo que nos exponía Mónica. Castoriadis permanece, si bien aborda la dimensión psíquica o la implicación de lo psíquico que hay en relación con construir o crear sociedad, que no es así en el caso de Semmelmann, pero siempre termina hablando de tipos antropológicos propios de las sociedades que son cada una de estas. Y Semmelmann termina distinta la idea hablando de los sujetos desde circunstancias y sus condiciones concretas. Es decir, me parece que permite, si entreveramos la idea de sujeto y subjetividad histórico-social de Semmelmann al planteamiento de Castoriadis, se vuelve más redonda la idea con uno y con el otro. Ese es un ejemplo de lo que se me de los términos de la relación entre estos autores. El otro es precisamente en una de las preguntas que le hacías a Mónica a propósito del estatus de la creación.
que habría en Semmelmann. Siempre Semmelmann hablará de una relación entre lo dado y lo dándose, pero me parece que se mantiene a nivel precisamente de lo dado y que de ahí emergerán algunas posibilidades de realidad. Y aquí la pregunta, a propósito de Semmelmann, que podría completarse con la ontología de la creación de Castoriadis, es precisamente cómo explicamos el surgimiento de esa necesidad de realidad. Siempre insistirá en la idea de que estos sujetos van a la acción a partir y desde una necesidad de realidad, ¿no? En este sentido positivo del concepto de utopía. Pero el propio Semmelmann nos mantiene siento yo, en el nivel de las cosas dadas. Y no nos permite llegar a esta de cómo creamos esas o cómo se generan esas determinaciones, que un poco ahí acuatándome con el señalamiento de Rafael, un poco podríamos entender esta inclinación o tendencia de Semmelmann a mantenerse en ese límite de admitir la idea de la necesidad de una institución como lo es el Estado contemporáneo, el Estado de derecho. Eso en términos generales. Y un punto en específico a propósito de algo que Mónica señalaba en relación con el lugar el lugar y la función del psicoanálisis. Creo que no, ahí diferiría un poco en el sentido que le da Mónica, porque precisamente lo que implica la relación en la clínica psicoanalítica es que no se puede, aun cuando haya autoanálisis, no se puede solito, y en esa interacción, en esa interlocución entre el analista y el sujeto analizado es que se puede explorar esa posibilidad de establecer una relación de otro tipo con esa alteridad que nos habita y que somos. Entonces, no, aún en el último momento, no solo depende de uno mismo, depende de la interacción y de los términos de la interacción en esa relación, que lo mismo sucede en términos sociales, ¿no? Es como se da esa interlocución o ese diálogo entre sujetos, en tanto que se reconozcan como eso, como sujetos, que ese es el problema que hay con la cuestión de cómo se lleva a cabo el psicoanálisis, o se pervierte la práctica, que es se desconocen unos y otros en calidad de sujetos, que también pasa en el caso de la acción de la acción política y educativa y demás, pensando en esas profesiones imposibles. No sé, son algunas ideas a propósito de la exposición. Yo suscribo mucho que esa pudiera ser, digamos, una de las claves respecto a esta contraposición o a este balance, digamos, de los dos autores, que es finalmente, un poco para utilizar la terminología, es finalmente el cómo extraer lo variable desde lo constante, ¿verdad? Es decir, no sabemos perfectamente que esa es la base, digamos, de la ontología de la creación en Castoriadis, es decir, la única posibilidad de que lo variable emerja de lo constante es a través de la creación, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí, es una parte que creo yo que sí, o sea, a lo mejor puede suscitar debates posteriores, yo lo espero, ¿verdad? La otra cuestión, bueno, a mí también me sonó un poco, me metió un poco de ruido el tema del autoanálisis. Efectivamente, pues sabemos que hay toda una literatura respecto a las posibilidades o no desde el psicoanálisis, del autoanálisis, etcétera. Yo más bien entendí el término cuando lo mencionaba Rafa Sandoval, más que el autoanálisis sería un poco como que la alteridad o la apertura ante la alteridad, y la alteridad pues en la mirada del otro, es decir, la persona que en un momento dado hace una demanda, ¿verdad?, o la institución que en un momento dado hace una demanda de intervención institucional, etcétera, de alguna manera lo que está haciendo, en principio, ¿verdad?, es decir, después depende ya del contexto, ¿verdad?, es de alguna manera permitir
que haya una mirada ajena, ¿verdad?, que vea dentro de ella, pues, de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería obviamente, sí, una profesión imposible. ¿Por qué? Porque está, digamos, atravesada por la posibilidad de la alteridad, como es el caso de la formación y de la política. Entonces, yo lo veía más bien en esos términos cuando Rafa mencionaba la cuestión del autoanálisis, más bien como una especie de apertura ante la alteridad, que sería realmente la condición tanto del sujeto autónomo como de la sociedad autónoma en proyecto, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pues yo no sé, si no hubiera nada más, a mí me gustaría dar por concluida la sesión, agradeciendo muchísimo. Nada más, Rafa. A ver, otra vez. Nada más, adelante. no es de otro modo como Freud en su autoanálisis utilizó las miradas y los dichos alternos de sus congéneres de la primera generación. Exacto, sí, bueno, hay todo ese debate, ¿no? Es decir, efectivamente, toda la parte donde, bueno, hay incluso Castoriadis en este texto sobre Freud, la sociedad y la historia, donde habla precisamente del modo en el cual Freud abordaba, digamos, la mirada de los propios miembros de lo que Castoriadis denominó el pequeño clan freudiano inicial, ¿verdad? Hay todo un análisis, pero muy bien, muchas gracias, Rafa, por ese comentario. Entonces, daría yo por concluida la sesión el día de hoy. Les agradezco mucho a Mónica particularmente